Bien, seguramente huelga que presente a Juan Herrero, de cualquier manera tengo que hacerlo como anfitrión. Juan Herrero es catedrático del examen en Madrid, pero ha enseñado además en repetidas oportunidades y por mucho tiempo, tengo entendido, en Colombia, en Lausanne, en la EE de Londres, en la IIT de Chicago, en Princeton, en la Aalto de Helsinki y en muchas escuelas más. Dirige su práctica en el estudio Herreros, asociado con Jens Richter, si no me equivoco, sí lo pronuncio bien. Sí, muy bien. Donde lleva adelante todo lo que es su práctica profesional, docente e investigador, y después vamos a volver sobre este tema. Me interesa que estén puestos de esta manera en el currículum, que su práctica está juntada en todo esto. Su obra fue ampliamente premiada y publicada, expuesta nacional e internacionalmente. Probablemente todos quienes estemos acá y muchos más la conocemos a través de publicaciones y demás. Recientemente ha terminado esa obra de la que muchos hablamos, que es el Centro de Eventos Ágora de Bogotá. También el Espacio Solo de Arte Contemporáneo en Madrid, la remodelación del Museo Malva, su piecito en Argentina, bienvenido sea. Y ese gran museo que tengo entendido se está terminando, que es el Museo Munch en Oslo, junto con el área Oslo, que en realidad tengo entendido que también fue el área circundante, no solo el museo del proyecto. Y siguen llevando adelante proyectos en todo el globo. Realmente podríamos hablar de Juan como el verdadero arquitecto global en este caso. Con sedes no solo de su estudio, no solo en Madrid, sino en México DF y en Nueva York. Juan, ante todo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acomodarte a nuestros horarios. Bienvenido a casa, espero que te sientas como en tu casa, es casi una redundancia en este caso, pero muchísimas gracias por estar. No, gracias a vosotros, por favor. Es un tremendo placer. Veo muchos amigos aquí en la lista de los conectados, o sea que razón de más, ¿no? Os agradezco mucho que me deis esta oportunidad de encontrarme con tanta gente. Bueno, me alegro mucho. Tenemos un amigo que jugó un poco de eslabón en todo esto, que es Federico Ferrer, que Sí. tuvo la suerte de tenerte como docente después de haberme tenido a mí, cosa que poder haber encauzado su camino. Así que Nunca sabremos quién fue el que le estropeó. Por haber generado este contacto. Juan, un poco la lógica de estos conversatorios, que la verdad vienen tomando un lindo envión, por suerte, ha sido la de proponerle a la gente, al público, que se sume con preguntas, con inquietudes. O sea, tener la chance de poder tener personajes como vos aquí adelante y hacerle preguntas. Probablemente en las conferencias abiertas no siempre sucede, no siempre es fácil. Y en estos casos, después con cámara y micrófono tampoco es tan fácil. Así que el sistema que nos armamos le permitimos a que la gente pueda subir preguntas antes. En base a esas preguntas que te he remitido y en base a la charla previa que tuvimos, organicé de alguna cosa, espero no sorprenderte mucho, pero algunas líneas de charla que de alguna manera incumben los 4 o 5 preocupaciones que englobarían a todas esas preguntas que recibimos. Y me gustaría comenzar quizás por la que más acentuada estaba en cuanto a cantidades y demás, y que coincidentemente dio origen al título de la charla esta, que es una agenda pertinente. Lo de pertinente dentro de la palabra agenda de alguna manera vino por haber hablado contigo antes y saber de tu malísima predilección a las determinadas impertinencias que podemos llegar a cometer haciendo predicciones cuando no son necesarias ni claritas. Dentro de este escenario hiperacelerado que estamos viviendo, de cambios, y que parece que los cambios no terminan nunca y que todos pronostican y predicen cosas distintas en apuros, muchos en apuros, pocos con reflexión, creo. Me gustaría que arranquemos desde ahí. No te voy a hacer una de las preguntas directamente, cómo va a ser nuestro futuro mañana, porque si lo supiera te lo hubiera preguntado por privado antes. Pero sí, de alguna manera, siempre fuiste un tipo muy preocupado por la agenda internacional, arquitectónica internacional general, mucho más allá de lo que hoy se hable. Entonces, seguramente tendrías algo para contarnos desde ese lugar. Bueno, sí, yo creo que efectivamente no
no soy muy partidario, ni siquiera me parece una tendencia interesante el intentar hacer todas estas predicciones que nos piden y responder a esa pregunta que continuamente parece que la gente necesita como sentir que alguien está pensando por ellos de cómo va a ser o qué es lo que va a pasar. Entonces, la verdad es que creo que lo más honesto es decir, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Con seguridad habrá algunos cambios, pero lo que sí siento es que es preferible mirar quizá al pasado reciente que al futuro. Es decir, la respuesta de lo que no es lo que va a pasar, sino qué es lo que queremos que pase. Podamos o no lograrlo, nos dejen o no conseguirlo, haya medios, pero yo creo que tenemos muy claro qué es lo que queremos que pase. Y lo que queremos que pase es lo que ya queríamos que pasara hace 10 años y hace 20 años. Es decir, una ciudad no invadida por coches es algo que, no sé, creo que toda nuestra disciplina, en todas sus variedades, desde el urbanismo hasta las más tecnológicas, está peleando por eso, está peleando por ser escuchada o ha peleado por ser escuchada. También hemos peleado mucho por la naturalización de los edificios, por la calidad del aire, por todas esas cosas. En realidad, yo viví con bastante intensidad, bueno, y también con una cierta decepción, la crisis del 2008, en la que se generó una especie de mala conciencia colectiva de los arquitectos, como si todos los arquitectos, incluso los más modestos, los más honestos y los que más decididamente salían todos los días de su casa para hacer su trabajo lo mejor posible, de repente sintieron una especie de culpa, como si todos ellos fueran un arquitecto del Star System, no voy a decir ningún nombre, pero como que tuvieran que rendir cuentas ante la humanidad por unos excesos o unos desaguisados en los que lamentablemente no habían tenido nada que ver, ¿no? Entonces, esa culpa, yo creo que los arquitectos la expresaron de una forma muy errónea, muy enconada de unos contra otros, pero también contra sí mismos, y entonces eso generó directamente que la gente perdiera su credibilidad y que el arquitecto se convirtiera en un personaje socialmente criticable, ¿no? Yo creo que ahora estamos a punto de cometer el mismo error. No hago más que escuchar lo hemos hecho mal, como si de nuevo aquellas personas que humildemente han hecho su trabajo con pasión y con interés y con verdadero amor hacia los demás tuvieran la culpa de lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que es el momento de decir con claridad: señores, confíen ustedes en la arquitectura como no han hecho antes, confíen en nosotros de una vez. Sabemos muy bien cómo tienen que ser esas ciudades, sabemos muy bien cómo tienen que ser esos edificios residenciales, sabemos muy bien lo que significan los usos comunes, las azoteas verdes y todas estas cosas que parecen como de ciencia ficción futurista, pero en realidad no es así. Es futurista porque nunca nos hacen caso para convertirlo en presentista, ¿no? Sí. Entonces, si conseguimos convencer de que nos den esa oportunidad, pues yo creo que la ciudad cambiará, las personas cambiarán y muchas personas tomarán decisiones que nunca en su vida hubieran imaginado que iban a tomar con respecto de cómo quieren vivir o respecto de lo que es importante o respecto del modelo de calidad al que nos queremos apuntar, que ya no sería el que dice el dominical del periódico con sus fotos maravillosas de piscinas sin fin y cosas así, sino otra forma de calidad más propia de las personas que tienen que vivir juntas y que quieren vivir juntas, ¿no? Sí, parece, por lo que decís y por lo que uno siente también, estando dentro del lado de la academia, pero de la disciplina también, que toda esta agenda en realidad ya estaba latente hace mucho tiempo, no se venía escuchando. Y te llevo a otro tema que me parece que también muchas veces tocas, intocable o separado del arquitecto con respecto a la sociedad y a las otras disciplinas. ¿No necesitamos un poco más de mancharnos un poco más con el resto? Pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la arquitectura tiene históricamente una componente épica que ha sido un poco el sustento de la energía necesaria para hacer lo que hacemos. Es decir, que realmente levantar un edificio es una operación hercúlea, ¿no? Y lo hacemos desde que tenemos 28 años. Es decir, que hay algo en esta profesión que nos empuja irremediablemente
a esta especie de heroicidad cotidiana en la que vivimos, ¿no? Pero eso, que es una cosa que se puede vivir, digamos, con una cierta emoción individual, ¿no? No se ha convertido nunca, o al menos en los tiempos recientes, en un movimiento colectivo. Es decir, yo no creo que los arquitectos tengamos que hacer ciertas cosas. Basta con que hagamos bien nuestro trabajo como cualquier otro, ¿no? Pero realmente eso de lo que hablamos que no hemos hecho bien no es lo que no hemos hecho bien los arquitectos uno a uno, es lo que no hemos hecho bien los arquitectos como gran colectivo. Y para eso, lo siento por decirlo tan claro, pero creo que ahora o nunca tenemos instituciones, tenemos colegios de arquitectos, tenemos asociaciones internacionales, tenemos de todo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para defender, para explicarle al mundo para qué vale la arquitectura? ¿Qué hacen para no tener el mejor programa de comunicación? ¿En qué se gastan la plata? ¿No? Es decir, yo no quiero, siempre lo he dicho, lo digo también con mucho cariño, porque realmente todos hemos tenido muchas relaciones y todos hemos tenido muy buenos momentos en nuestros colegios de arquitectos y hemos hecho cosas que nos han gustado hacer. Pero en el fondo también pienso que los colegios de arquitectos del mundo tienen algo como de institución cultural de barrio. O sea, te organizo unas conferencias, te hago tal, que está muy bien, o sea, está genial, porque realmente todos obtenemos un gran beneficio de esas actividades, pero esa no es su misión. O sea, yo no quiero que en mi colegio de arquitectos me traiga a fulanito a que me dé una conferencia en mi ciudad. O sea, si lo hace muy bien, pero no es eso lo que espero que haga. Lo que espero es que acuda a los medios de comunicación, hable con los políticos y haga de gran portavoz de lo que nosotros, como gran colectivo, queremos que la sociedad entienda que podemos hacer. Individualmente es una locura. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es una locura. Esto lo tendría que estar haciendo otra gente. Entonces, sí creo efectivamente que la arquitectura podría haber tenido unos papeles más próximos, pero no es una labor para hacer individualmente. Es una labor para hacer colectivamente a través de los agentes que ya tenemos para que lo hagan y que, según mi parecer, en eso han fallado. No lo podías decir mejor. O sea, me siento tan identificado en Córdoba, Argentina, como seguramente vos en Madrid, en cuanto a estas instituciones que, en el mejor de los casos, se presentan como culturales, porque al menos me gustaría mostrarlo desde ese lado. Muchas veces se presentan como instrumentos burocráticos intermedios, cómplices de decisiones que en realidad van, no solo que no van a favor de lo que uno esperaría, sino que en realidad terminan trabajando en contra. ¿Cómo hacemos entonces? Porque paso de la academia a la profesión parece que fuera bisagra en la que las cosas... Digo, insisto, no te quiero llevar a lo mismo porque vos recién hablabas de que no somos los arquitectos, es un colectivo que en realidad está quizás disfuncionando. Pero hay algo entre la academia y la profesión que pasa, en el que todo ese idealismo y el saber qué hacer y demás, pareciera que llegado a la vida profesional, a la vida de la calle, a la vida del cliente y demás, se empieza a diluir de a poco. Y quizás por eso tampoco las instituciones llegan a tener gente o componentes de esas instituciones que sigan todavía con el calor de sangre que podían llegar a tener durante su tiempo de academia. Esa división del mundo entre el mundo académico y el mundo profesional, que tengo entendido que es un tema que a vos te interesa y que han preguntado mucho sobre tus debilidades personales en estas preguntas. ¿Cómo lo ves? Porque parece que cuando uno empezara a hablar de binomios, hablara de que existe la academia y la profesión, o existe la teoría y la práctica, o existe la investigación y la práctica, o cosas por el estilo. En tu currículum se lee perfectamente que todas esas tareas están dentro. En muchos de los arquitectos amigos, me incluyo, tratamos de que así sea. Sin embargo, no parece ser el común, o no parece ser el factor común de todos. Y yo creo que si tenemos los colegios de arquitectos que tenemos es porque realmente hay muchísima gente que no lo entiende de esa manera tampoco. Sí, vamos a ver, yo siempre, no sé, yo siento que todas las agendas, ¿no?, son necesarias. Es decir, puede haber profesionales, ¿no?, y esta es una
una de las preguntas que han hecho varias personas. ¿Puede haber profesionales que hagamos teoría, práctica, academia e investigación? Que en cierto modo funcionamos un poco como nexo de conexión, nuestra actividad así polifacética, ¿no?, entre especialidades un poco más acusadas. Es decir, necesitamos teóricos que hagan teoría. Necesitamos teóricos que hagan teoría y que expliquen o que arrojen una forma diferente de leer lo que hacen otros, que son profesionales. Necesitamos profesionales que hagan arquitectura. Necesitamos gente que haga investigación y que nos revele lo que a simple vista no se puede ver, que básicamente es lo que consiste en la investigación, ¿no? El investigador, pues, sabe por dónde quiere ir y sabe lo que está buscando, pero no sabe ni siquiera qué forma va a tener cuando lo encuentre, ¿no? Y necesitamos académicos, ¿no? Entonces, el problema es, una vez más, esta cuestión de la red o esta cuestión colectiva. Es decir, la cuestión es cómo estamos conectados, cómo los teóricos, en lugar de habitar un lugar autónomo, pueden encontrar o se les puede ayudar o podemos, digo se les puede porque no pertenezco a ese colectivo, por así decir, a encontrar lugares de coincidencia y de encuentro, de manera que no se produzcan esas escisiones que tú comentas, que son verdaderas y que en según qué academias o en según qué medios pues están más acusadas o menos, ¿no? Quizá en los medios en los que la profesión es muy profesionalista, como es el caso de Estados Unidos, pues claro, hay una decisión más grande con la academia y no digamos con la teoría, ¿no? Pero realmente eso es una lástima, ¿no? Porque en las universidades de Estados Unidos se produce, digamos, el desarrollo, se producen las preguntas más importantes que la arquitectura se quiere hacer, se producen los textos más importantes, no podemos negarlo, y también las lecturas más ambiciosas del trabajo que se hace en el mundo, pero luego a lo mejor resulta que, curiosamente, eso no se traduce en una arquitectura en la calle de la calidad de la que se puede hacer en otros lugares, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que si existiera una buena relación entre todos esos grupos, posiblemente gracias a unos elementos que, sin ser tan buenos o sin despuntar tanto en su especialidad, porque no somos especialistas en casi nada, pero sí podemos generar esa especie de puente de... Acercamiento de partes, al menos. Sí. Claro. Sí. Entonces, claro, en los lugares donde hay una academia fuerte, ¿no? En toda Latinoamérica hay buenísimas escuelas de arquitectura, hay buenísima tradición, hay una tradición de buenísimos profesionales que no enseñaron nunca y no desmerecen para nada, pero hay otros que, sin embargo, enseñaron mucho, pero, sin embargo, su obra a lo mejor no tiene tanto interés. Ese encuentro de esas personas es lo que a mí me parece, o ese conjunto es el que me parece que puede generar una cosa tan simple o tan reductiva como qué bien la arquitectura de este país en los años 70, porque había 3 revistas, había 4 escuelas, había 10 estudios de arquitectura y había 2 teóricos maravillosos. Eso hoy en día, por ejemplo, pues es bastante difícil de encontrar, ¿no? ¿Te animarías a decir un lugar en el mundo donde eso pase? ¿O al menos se acerque más a ese? Bueno, yo creo que en casi todos los países en los que la enseñanza de la arquitectura ha tenido, digamos, un momento importante, o un par de escuelas de arquitectura han tenido una década brillante o han tenido un momento esplendoroso. La Argentina, por supuesto, lo ha tenido Uruguay, a pesar de ser pequeño y modesto, ha tenido su gran década preposmoderna, ¿no? Afortunadamente le pilló una crisis económica en el posmoderno y se libró, ¿no? Pero ha tenido su gran momento, Brasil lo digamos, ¿no? O sea, todos, y si lo pensamos, ¿en qué momento ha ocurrido eso? Ha ocurrido exactamente en esas circunstancias, ¿no? Una generación joven, inquieta, bien instruida por una generación más mayor que a lo mejor ya no estaba en su mejor momento, pero que sin embargo sí tenía como la serenidad y la capacidad, un par de revistas, un par de escuelas de arquitectura, posiblemente una clase que podía hacer un tipo de encargos y que daba valor a la arquitectura, y eso genera un momento feliz que se ha producido en España, se ha producido en Portugal, se ha producido en Holanda, se ha producido, creo que en casi todos los países europeos en algún momento, se produjo en Japón. No sé, yo creo que hoy en día no quisiera correr el riesgo de decir dónde ocurre, pero pienso que es un poco más difícil que se produzcan esos encuentros tan felices, pero
No quiere decir que no ocurra o que no vaya a ocurrir o que no esté ocurriendo realmente. Creo que, bueno, sí me arriesgo. Mira, está ocurriendo en Bélgica, por ejemplo, ¿no? En Bélgica hay 4 o 5 escuelas, hay una cierta herencia de las personas que trabajaron en OMA que de repente se volvieron a casa y hay unos profesores que resulta que están dando clase en Estados Unidos, muchos de ellos, y hay ese momento feliz, yo creo, que identificamos en otras épocas, en otros países. Interesante. También debe ser difícil, porque vos recién hablabas que se debería dar al menos una década de conjunción o de alineamiento del planeta para que estas cosas pasen. Hoy en día las cosas pasan tan rápido que sería muy difícil pedir que 10 años pueden aguantar un estándar. En 10 años hay un par de crisis buenas, seguro. Tal cual. Un poco las mismas preguntas de estas trataban de entrar más a tu ser, digamos. Terminan apuntando a una cosa que yo le llamaría la cocina de los proyectos, y no es un término mío. Alejandro Lavena hace varios años en la Católica de Chile daba una clase basada en un programa de cocina que veía su padre cuando él era chico, en el que trataba justamente los proyectos desde la cocina, contando la cocina. Yo creo que por muchas de las preguntas que te hacen aquí, y por tu gran reconocimiento, bienvenido reconocimiento. Entre ellas, por ejemplo, si el día tuviese 48 horas, ¿qué harías? El método que usás para concebir un proyecto, los referentes que estudias. Hablan todos de esas cosas que se gestan por ahí atrás cuando enfrentás un proyecto, cuando tu estudio enfrenta un proyecto. ¿Te gustaría usar algún proyecto para hablar sobre eso o te gustaría charlarlo aquí en el aire? Bueno, lo podemos charlar. Puedo sacar un proyecto, si alguien tiene un capricho, yo lo saco en el momento. Pero mira, lo digo porque incluso si saco un proyecto ya se convierte en un ejemplo o en un caso y a lo mejor le quita pureza a la descripción, ¿sabes? Es como esta cosa de que los libros de zoología todavía no pueden llevar fotos, tienen que llevar dibujos porque el dibujo es perfecto y no existe el cocodrilo perfecto en la naturaleza, ¿no? Entonces por eso quizás es mejor dibujarlo, lo voy a dibujar, ¿no? Ya, yo creo que muchas de esas preguntas están motivadas por una necesidad como de recetas. Algo muy comprensible, ¿eh? No quiero que parezca que no le doy valor a esa necesidad de certezas, ¿no? Pero la verdad es que la única receta que nosotros podemos dar respecto del trabajo que hacemos es que cada cosa que hacemos la diseñamos antes de hacerla. Y la pensamos y la discutimos y pensamos cómo lo vamos a hacer y cuál es el método bueno para este caso. Y no creemos en absoluto que haya una manera de hacer las cosas, porque cuando uno repite mucho la manera de hacer las cosas, termina haciéndolas igual de mal o igual de bien, pero lo que era bien hace 10 años ya no es bien ahora. Entonces, eso me parece bastante problemático. Pero esto que digo de hacer como un proyecto de cada proyecto, de poder hablar sin papeles, sin dibujos, sin sketches y sin lápices en la mano, ¿no? Puedo recordar muchas conversaciones con mi socio, ¿no? De decir, oye, ¿y este proyecto para qué lo queremos hacer o por qué lo queremos hacer? Y conversaciones en las que también invitamos a otras personas del estudio, ¿no? que están ahí, ¿no? Como Esteban Salcedo, por ejemplo, que es la persona que está un poco al frente de todos estos puntos de encuentro entre la teoría, la práctica, la investigación, etcétera. Y entonces es como, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Por qué es importante para nuestra carrera o para nuestros intereses? ¿Y cuál es la mejor forma? ¿A quién deberíamos llamar? ¿Cómo empezamos? Entonces, llegas a conclusiones estrambóticas o llegas a plantearte que quieres intentar o que quieres probar cosas diferentes de las que hiciste nunca o siempre, ¿no? Y creo que esa es la clave. Y yo intuyo que algunas de esas preguntas vienen de gente joven, ¿no? Entonces, mi consejo es, nada está escrito. No me creo que un proyecto se empieza sistemáticamente yendo al sitio, estudiando las condiciones, haciendo unas fotos, recopilando una información. Aquí hablan de qué referentes estudian. Pues por lo general no trabajamos sobre referentes cuando empezamos el proyecto, sino cuando el proyecto ya tiene algo. Entonces nosotros siempre decimos, tú haces preguntas
y el proyecto hay un momento en el que te roba tu papel y es el proyecto el que interroga, es el proyecto el que te interpela y es el momento en el que sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que mirar o qué referentes te interesan. Y a lo mejor estás a mitad de camino. Cualquier búsqueda, cualquier pequeña investigación, cualquier referencia manejada a mitad de camino será mucho más certera que aquellas más iniciales o más primerizas, donde si tienes que hacer una biblioteca o tienes que hacer un concurso de bibliotecas, vas y te compras todos los libros de bibliotecas, ¿no? Entonces eso, pues yo creo que teniendo en cuenta que sobrarán muchos, pues que seguramente no es una buena idea porque no es difícil ser competitivo con lo que hace mucha gente. Entonces esa idea de que los arquitectos lo diseñamos todo y que podemos diseñar un método de trabajo, podemos diseñar una agenda, como hemos hablado tú y yo, podemos diseñar un procedimiento para un proyecto, para un concurso, podemos diseñar un equipo de trabajo. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, por ejemplo, para construir un cierto perfil propio, es la clave para tener un poco de personalidad y es la clave también para construirte tu pequeño mapa de referencias. Yo siempre digo dos cosas, digo lo de siempre por si acaso alguien me lo ha ido a decir ya varias veces. Una es que cualquier arquitecto sea o no conocido o aspire a tener la más mínima visibilidad, pero en secreto, digamos, en el secreto del anonimato, cualquier arquitecto debería poder decir dónde quiere estar en el cosmos de los arquitectos, ¿no? O sea, que si nosotros tuviéramos un mapa estelar, digamos, donde están las pequeñas estrellitas, las grandes constelaciones, etcétera, cualquier arquitecto, cualquier estudiante de arquitectura tendría que saber decir, yo quiero estar aquí debajo de fulanito y a la izquierda de menganita, con esta es mi gente, ¿no? Y la otra cosa que siempre digo a los jóvenes arquitectos es que todo lo que haces tiene que tener tres dimensiones. La una es tu propia, o sea, el momento exacto, o sea, el interés que tú tienes en ese proyecto en ese momento porque tiene un cliente, porque tiene un solar, porque tiene unos metros, porque tal. Entonces, esa es una dimensión. Hay otra dimensión que es tu propia biografía. Es decir, ¿qué papel juega ese proyecto en tu escasa, estrecha, pequeña y seguramente limitada biografía como la de todos los arquitectos, casi todos los arquitectos que trabajamos, ¿no? Y la otra es, ¿qué piensas tú que pinta ese proyecto en el medio de un discurso mucho más amplio en el que tú compartes con otra mucha gente? Es decir, que no se trata de pasar a la historia, ni muchísimo menos, sino de saber dónde está uno. Volvemos al mapa de las estrellas. Entonces, como decir, no, yo quiero hacer esto en este momento, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo lo mejor que sepa, quiero cumplir con esto porque soy un profesional. Pero al mismo tiempo quiero hacer algo por mí mismo y por mi carrera y al mismo tiempo quiero sentir que solo por el hecho de hacerlo, aunque no se lo cuente a nadie, digamos, yo estoy formando parte de un pensamiento colectivo que está tratando de dar una respuesta a cómo queremos vivir, por ejemplo, en este mundo tan complicado, ¿no? Aunque en tu caso sea el mínimo y no tengas presupuesto y el cliente sea una persona que no te resulta tan cómoda o tan, ¿no? ¿Dónde estamos, no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que solo resolver esa pregunta nos llevaría muchísimo tiempo, pero... Sí, bueno, no hay ni que contestarla, ¿no? Y frente a cada proyecto se plantean, o se plantan de esta manera, o sea, de proyectar antes de proyectar, de quizás formar un grupo distinto, de que los, los interlocutores sean otros. Sí, totalmente. O cómo lo vamos a dibujar. Sí, por lo general lo hacemos, obviamente en un estudio en el que hay ya un grupo de un cierto tamaño y en el que se producen situaciones que se repiten, pues también tiende a repetir sus propias rutinas, ¿no? Pero también eso hay que saber identificarlo y cortarlo, ¿no? Y evitar porque también cuando el estudio funciona como de una manera colectiva, involuntariamente también como que se copia a sí mismo, ¿no? Entonces eso hay que detectarlo y hay que evitar incentivarlo, ¿no? Pero sí lo hacemos y en eso también cuentan mucho las habilidades particulares de las personas de nuestros equipos, lo que saben hacer o lo que aportan de repente, porque ellos al final pues son mayoritariamente los que dibujan y los que desbrozan un poco los proyectos, ¿no? Y nosotros hacemos un poco de críticos y de un poco de sparrings de estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso, como hemos tenido esa conversación previamente de qué es lo que queremos hacer, nosotros siempre podemos decir, sí, esto puede que sea muy interesante, puede que incluso que sea súper bonito,
pero esto no es lo que queremos hacer, ¿no? Que es muy importante, porque es como decir, bueno, es que si nos dejamos llevar por el interés específico de esta situación, a lo mejor rompemos una cadena que llevamos 10 años trazando y vamos ahora a como a estropearla por hacer una cosa que incluso seguramente podría ser muy exitosa, pero no es lo que queremos hacer. Entonces, esa idea de no es lo que quiero hacer nos da muy buen resultado. Pensaba mientras contabas esto, pero en realidad una forma, si bien no querías mostrarlo para que no pase a ser un modelo de ejemplo ni cosa por el estilo, pero tranquilamente podías mostrar cómo dentro de tu estudio algunos de estos proyectos habían salido. Porque tengo entendido que, por ejemplo, en el Ágora de Bogotá, el replanteo del programa, por ejemplo, fue una de las bases, tengo entendido. O al menos el no sentarse frente a una pregunta ya prefijada y cuestionarla, la pregunta misma. Sí. Bueno, aquí en Ágora Bogotá, cuento aquí un par de cosas. Ágora Bogotá es un proyecto que nosotros hacemos con Daniel Bermúdez, arquitecto bogotano, en fin, súper prestigioso y muy conocido, y que forma parte de las alianzas que nosotros realizamos en nuestros proyectos fuera de España, ¿no? Nuestro proyecto del Malva lo hicimos con Martín Torrado, que he visto antes que estaba por ahí de los asistentes, y así hemos ido buscando nuestros partners en todas partes, siempre conforme a ciertos perfiles y ciertos intereses, ¿no? Entonces, este diagrama que estáis viendo, en el que no podéis leer muchas cosas, pero es el diagrama de todas las personas que participan en ese proyecto de Bogotá. Es un diagrama en el que hay 100 personas implicadas, más o menos, hablando de personas que tienen un cargo o una responsabilidad o un área, digamos, de actividad específico, ¿no? Ahí hay desde abogados, economistas, por supuesto ingenieros estructurales, instaladores, gente especializada en medio ambiente, también está la propiedad. Digamos que no es un diagrama piramidal, el arquitecto no está en el pico de arriba y todos los demás están como deudores de su presencia, está más bien ahí como en un costadito, y explica un poco cómo trabajamos nosotros y cómo buscamos esas intersecciones entre la gente. Este diagrama es un diagrama que en sí mismo es un diseño, es decir, esto es un proyecto o un prototipo propio de nuestro estudio. Es decir, nuestro estudio representa a sus equipos así y esto se diseñó como quien diseña el detalle constructivo de un capialzado de una ventana. Exactamente igual. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos explicar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Queremos transmitir que la arquitectura se produce en equipo. Queremos transmitir que algunas de estas personas tienen una presencia constante o intermitente, que nosotros interactuamos a través de esos espacios de intersección, entramos y salimos, por así decir, en las conversaciones. Y luego hay otro dibujo que es muy interesante, que es este dibujo, que es un dibujo un poco así como a varias manos, ¿no? Que en realidad es un dibujo que se produce como en un momento de conversación y de discusión en el que hay gente del diseño de la ventilación cruzada del edificio, más los estructuristas, más los arquitectos, más tal, y se va componiendo esta especie como de gran aparato holístico en el que estructura, instalaciones y espacialidad funcionan coherentemente, ¿no? En este proyecto hay muchas decisiones, no me quiero entretener en eso, pero hay muchas decisiones completamente inesperadas que se producen fruto de esta interacción que quiere representar este dibujo. Es decir, que si aquí lo que nosotros decimos es que desde el primer día que hacemos un proyecto invitamos a nuestros calculistas de estructuras o a nuestros diseñadores, que no son solo calculistas de estructuras, y a nuestros diseñadores de equipos energéticos y de sistemas de instalaciones, quiere decir que muchas de las decisiones de arquitectura se producirán a raíz de las sugerencias que ellos nos hacen. Entonces, eso genera este dibujo y genera también algún otro, genera otros dibujos como estos, ¿no? Que es una manera en la que nosotros tenemos de repente que dibujar los alzados. En esos alzados repercuten una cantidad de acabados y de vidrios diferentes, pero como el edificio no tiene aire acondicionado y tiene casi 70 y pico mil metros cuadrados y pueden llegar a estar dentro varios miles de personas, pues entonces necesitamos controlar muy bien la calidad de los vidrios y la ubicación de esos vidrios en función de las orientaciones, buscando siempre un equilibrio, de manera que si yo quito de repente por una decisión de cualquier tipo, una cantidad de vidrio de un tipo, de una fachada, me puedo encontrar con que estoy desequilibrando el edificio entero. Entonces tuvimos que buscar una manera de hacer los alzados que no fuera la convencional, sino que fuera esta especie de diagrama interactivo en el que las consecuencias de esos movimientos tienen como su repercusión arquitectónica, ¿no? O estas secciones donde las
diferentes situaciones al final se acaban convirtiendo en un sistema lógico y racional de arquitectura. En este edificio nosotros ganamos el concurso con unos auditorios de suelo inclinado, como todos los centros de congresos del mundo, ¿no? Pero en aquel momento ya había una crisis económica en muchos lugares que había ocasionado que los centros de congresos se quedaron sin actividad, porque los centros de congresos funcionan claramente con los excedentes de las empresas y de las grandes compañías que son las que organizan los congresos. Por lo tanto, en España, por ejemplo, se habían construido muchos palacios de congresos que luego resultaron inactivos durante varios años porque no se podía hacer nada en ellos más que congresos. El centro de congresos o el auditorio de congresos es un auditorio muy poco tendido, con un escenario con muy pocas exigencias, con una sonoridad no muy ambiciosa, en fin, no se puede hacer prácticamente más que lo que se hace, ¿no? Personas hablando, amplificación de voz y poco más. Entonces nosotros, una vez ganado el concurso, intentamos cambiar los suelos inclinados a planos con la idea de que una habitación de 4.000 metros cuadrados y 6 metros de altura vale para muchas cosas y en cualquier momento se podrían hacer allí exposiciones, grandes banquetes, fiestas, raves de música electrónica, festivales de cine, conciertos de rock, bodas. Y también congresos, obviamente, ¿no? De manera que el día que no haya congresos hay otras muchas cosas que hacer e incluso también por el camino pues se pueden hacer congresos y la final del Campeonato del Mundo de Judo. Eso, para nosotros, por ejemplo, fue fruto de una serie de conversaciones con nuestros asesores, pero también de una forma de trabajar en la cual no damos nada por sentado. Y entonces esa cosa de hacerte las preguntas una y otra vez y decir, ya, pero esto es así porque lo hemos hecho 500 veces... O ya no es así y lo seguimos haciendo igual, ¿no? Y entonces pudimos hacer esos cambios, ¿no? En el Museo Munch, por ejemplo, que he visto aquí este diagramita, ¿no? Pues nosotros dibujamos este diagrama prácticamente, bueno, sí, prácticamente, lo dibujamos en el concurso, ¿no? Que era como hacer un museo en el que no exista una separación entre los usos back of house, digamos, y los usos primordiales, que son la exposición o la exhibición del arte, ¿no? Entonces, haciendo los diagramas de cómo quisiéramos que fuera eso, es decir, cómo nos gustaría mezclar las actividades que normalmente permanecen ocultas a los ojos de los visitantes con las salas de exposición. Y estaría bien que un visitante, o por ejemplo, pensemos en los niños, pasen de repente por un sitio y vean unas personas trabajando y digan, anda, pues esto es un sitio donde hay 100 personas trabajando, hay un centro de restauración, hay un laboratorio de, yo qué sé, hay un sitio donde hacen rayos X de los cuadros, caramba. Es decir, descubrir que es un centro de actividad, que es un centro de investigación, que es un centro educativo, que hay una biblioteca, y no como los museos normalmente, que todo eso no existe, es invisible, solo lo descubres el día que por alguna razón tienes que ir, siempre recorriendo unos pasillos siniestros y unos recorridos completamente ajenos a lo principal, ¿no? Y entonces pues planteamos este museo en el que solo decir que los colores son usos distintos ya te da esa impresión. Y para nosotros eso pues, supuso inventar algo que no estaba escrito, algo que no era habitual y que hoy se ha convertido en uno de los grandes, digamos, rasgos del carácter y de la personalidad del Museo Munch, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos permiten explorar alguna novedad porque hemos puesto en marcha un sistema de trabajo que nos permite hacernos preguntas sobre cosas que aparentemente tienen el acuerdo común y que todo el mundo piensa que se hacen así, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues lo blanco son esos usos de trabajo y lo más verdoso son los lugares de exposición, ¿no? Y se pueden ver ahí muchas cosas, ¿no? Excelente. Un caso de esto. Quedó clarísimo. Muchas veces hay que bajar de la abstracción para... ¿Qué opinas, ya que estamos viendo? ¿Qué opinas de la iconicidad en la arquitectura? Ese adjetivo espantoso que se inventó hace un tiempo y que tan... La iconicidad es como tú bien dices, un adjetivo que se inventa en un momento como si la arquitectura no hubiera sido icónica nunca, ¿no? Y hubiera tenido que llegar, no sé, los años 90 para ser icónica, ¿no? Entonces, en realidad quisiera poder hacer una defensa un poco, no sé, sincera de la condición icónica. Es decir, la arquitectura puede, debe... Y, ¿por qué no producir piezas icónicas que tengan el poder de representación y que puedan construir ciertos orgullos y que puedan, en cierto modo, servir
al resto de la profesión a dar valor a su trabajo. Otra cosa es que muchas veces la iconicidad se ha convertido en una acumulación de masa superflua y de materia innecesaria que le ha hecho mucho daño también a nuestra disciplina, ¿no? El poeta español Jaime Gil de Biedma decía: lo que no añade mata, ¿no? Entonces la iconicidad malentendida mata mucha arquitectura buena, serena y que a lo mejor no pertenece a ese capítulo. Pero hay otra iconicidad que obviamente sirve para que la gente establezca condiciones, establezca relaciones como con su pasado, su presente y su futuro muy fuertes, ¿no? Ahora, claro, yo no puedo decir otra cosa después de firmar el Museo Munch, a lo mejor, que es un edificio, creo que, muy icónico, ¿no? Pero, en cierto modo, el Museo Munch está hecho con una intención muy sincera de ser como un edificio bastante noruego, digamos, o sea, como un edificio. Nosotros terminaremos el museo, bueno, ya está prácticamente terminado, se inaugurará este otoño y nos iremos de Oslo, ¿no? Hemos ido 300 veces en 10 años, pero nos iremos y el museo se quedará allí. Y realmente nosotros esperamos, como ya vemos que está ocurriendo, que el museo forma parte de la vida de las personas. Y también me parece muy interesante que unos arquitectos extranjeros como nosotros puedan construir un icono de un sentir local, ¿no? de una definición de una sociedad y de una serie de inquietudes inclusivas, sostenibles o lo que sea, las agendas de nuevo que tiene Noruega y que son muy notables, de la misma forma que un arquitecto como Utzon construyó el más australiano de los edificios, ¿no? Que es la Ópera de Sydney, que no es australiano solo porque sea muy famoso y porque tenga una forma muy espectacular, es que realmente la Ópera de Sydney representa de una forma increíblemente veraz la pujanza, la ambición y la sociedad de cambio que se estaba produciendo en Australia en ese momento, en una pugna entre, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Local y global, el colonialismo y localismo, o sea, muchas cosas, muchas de ellas también muy criticables, pero el caso es que el edificio lo representa con gran claridad. ¿Por qué a lo mejor alguien que viene de fuera puede señalar con gran precisión las cualidades y los intereses de ese lugar en el que está actuando? A lo mejor alguien desde dentro tiene más dificultad para hacerlo porque está más próximo a esa realidad y más manchado, digamos, por sus pequeñas debilidades o como le queramos decir, ¿no? Siempre estamos orgullosos de cosas propias o que no son tan interesantes y despreciamos cosas nuestras que son muy valiosas, ¿no? A lo mejor alguien de fuera viene y te dice, no, es que tú lo que tienes valioso es esto, ¿no? Entonces, yo creo que... Perdóname. No, digo que usualmente pasa, que siempre el de afuera... Sí. Sí. Totalmente. Y yo creo que en eso la iconicidad de la arquitectura a veces tiene ese poder de representar de una manera certera, ¿no? y icónica, porque es icónica, ¿no? Digamos, ese momento, ese instante de un lugar, de una comunidad o de una ciudad o de un país, y creo que tiene valor y que todavía hoy lo tiene y se producen, a pesar de todo, edificios tremendamente icónicos, ¿no? Si pensamos en lo que ha significado Guggenheim para Bilbao o la Casa de Música de Rem Koolhaas para Porto, o sea, no, creo que no es despreciable, creo que demuestra que la arquitectura realmente vale para muchas cosas, ¿no? Me gustó muchísimo tu apreciación sobre el icono. Yo te lo tiré como para molestarte. Lo hiciste muy bien. Creo que, es más, me parece que primero lo pasaste por Aldo Rossi, cosa de sacarlo al icono del problema y meterlo dentro de la trama y de la historia de alguna manera. Porque el icono, si hay algo que tiene, me parece que quizás forma parte de la devaluación del adjetivo icónico hoy en día en arquitectura, es lo intempestivo, es esa cosa de la aparición. Una catedral demoraba 150 o 300 años quizás en construirse hasta transformarse en una ciudad y las obras nuestras necesitan cada vez de menos tiempo para hacer intempestivamente aparecer como único, ¿no? Y totalmente. Así, ¿no? Y así por ahí, así es el riesgo que tienen de caer. Bueno, como caen muchas que se las considera icónicas solo por el hecho de la espectacularidad, pero no por el hecho de la calidad, evidentemente.
estamos hablando de cosas muy lejanas a la obra de ustedes o el Museo Monjo o demás, que por sí solo lo vale. Me gustó muchísimo, la verdad que yo venía más en negativo con el tema. Juan, te voy a llevar a otro tema, si te parece, si tenés ganas. ¿Vamos? Casi en una hora, pero si tenés ganas, porque es un tema que de repente parece que hubiera aparecido en la agenda, lo empezamos a escuchar en muchos lugares, pero que sé que a vos hace tiempo que te preocupa. Y me gusta más desde el lugar en que vos lo planteás que el que se lo escuché a Coljas o al que se lo escuché a Pancho Leandro en cuanto al campo y la ciudad. Que es la despoblación del campo, teniendo en cuenta la panacea de la ciudad como único Edén en el que puedo recibir cosas, en el que puedo recibir educación y cultura y demás, pero le agregaría un condimento muy latinoamericano, que es lo insufrible de los suburbios que de ahí se desprenden. Porque como sabrás, nuestra inmigración urbana fue más corta y más veloz. Argentina hoy por hoy tiene mucho menos del 10% de su población rural. O sea, es una de las poblaciones rurales más bajas del mundo. Sí. Pero porque en los años 50 se vino toda la gente de golpe, ¿no? A las ciudades, lo que empezó a formar, bueno, primero un tipo de barrios y demás, hasta llegar a los barrios que hoy conocemos en nuestras periferias. O sea, los guetos de la pobreza y los guetos de la riqueza. Sí, totalmente. De hecho, está este famoso dato que todo el mundo repite de una manera, yo creo que un poco irreflexiva o al menos sencillamente repetitiva, ¿no? Que dice que en el año 2050 el 70% de la población del mundo vivirá en ciudades. Y yo digo, bueno, pues que me digan de qué mundo, porque el 80% de la población europea vive en ciudades, el 85% de Argentina vive en una ciudad prácticamente. En fin, efectivamente hay otros lugares que estropean un poco esa estadística, pero realmente hoy en día el peso de la ciudad con respecto del campo es muy grande. Pero yo empecé con esta cuestión a darle la vuelta a la afirmación o convertirla en la pregunta, ser así como un poco niño, digamos, y te dicen, no, es que el 70% de las personas van a vivir en ciudades. Y entonces tú dices, ¿y el otro 30%? ¿Dónde va a vivir? ¿Va a vivir en el patio trasero de las ciudades? ¿Va a vivir en un territorio contaminado, atravesado por infraestructuras, la gran finca de Monsanto planetaria, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin oportunidades, en una especie de envejecimiento perpetuo? ¿Cuál es ese futuro para el 30% de la humanidad? No es poco, ¿no? Y ahí empecé con este trabajo sobre la ciudad rural, ¿no? Que en realidad yo rápidamente lo llevo como al espectro un poco del laboratorio de la arquitectura y digo, bueno, la ciudad ya se ha convertido en un lugar, digamos, bueno, es nuestro gran ámbito de trabajo, ¿no? Es la ciudad, ¿no? Y realmente es donde la arquitectura cada día se empeña de una manera más heroica, volviendo al principio de nuestra conversación, en conseguir hacer funcionar esta gran máquina que ya, en fin, parece como que se ha vuelto ingobernable, pero a pesar de todo hay que seguir trabajando y hay que seguir intentando aplicarle la respiración artificial cada día, ¿no? Pero la ciudad en sí misma no está muy claro que sea capaz de asumir muchas novedades o que sea como el gran laboratorio de las cosas. Pero, sin embargo, a lo mejor el campo y las condiciones que se están produciendo sí permite explorar ciertas condiciones nuevas de la arquitectura que luego a lo mejor podemos llevar a la ciudad. De hecho, uno de los grandes problemas de las personas que están mirando al campo, y las que has citado están muy bien citadas, es que miran al campo como desde la ciudad, ¿no? Me parece que son personas que no han pisado el campo nunca, o sea, que más o menos lo hacen bajo una óptica según la cual si vives en el campo eres agricultor. Eso sí, tendrás drones para ver el color de tus tomates, pero te dedicarás a la agricultura, ¿no? No existe como la percepción de que el campo pueda ser una ciudad completa con todos sus servicios, con todas sus clases económicas, con todas sus clases profesionales, que sencillamente han optado por otro tipo de vida o por otro tipo de relaciones. Y en ese sentido es donde yo creo que hay un tremendo laboratorio. O sea, me sigue pareciendo muy extraño que no haya, en ciertos países, en otros sí los hay, ¿no? Que no haya universidades en el campo, que no haya grandes
grandes centros de investigación en el campo, pero no tanto por el campo, ¿no? Que es una cosa que suena así un poco casi ridícula, ¿no? Sino sencillamente por lo que tú decías, porque las ciudades crecen, incluso los pueblos de un cierto tamaño crecen, rompen su relación con la naturaleza y lo primero que les aparece es un cinturón muy deficiente de servicios y que estropea esa continuidad un poco de las tramas históricas con la agricultura que era tan hermosa y tan bien fundamentada, ¿no? Entonces casi es preferible alejarse un poco, ¿no? Y salvar esa relación y entender el campo de una manera muy, muy diferente, especialmente si realmente nos creemos la accesibilidad, comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? O si nos creemos que con un ordenador puedes estar en cualquier lugar realizando tu trabajo. Yo creo que estas semanas pasadas y las que nos quedan, ¿no? Hemos descubierto muchas cosas al respecto de esta realidad, ¿no? Hemos descubierto, podemos estar igual de lejos o de cerca de alguien que está a 2 manzanas o a 2 cuadras de nuestra casa que a 2.000 kilómetros y hemos descubierto que efectivamente esa posibilidad de trabajar o de desarrollar una cierta actividad profesional o creativa desde cualquier lugar es mucho más factible y real de lo que pensábamos, ¿no? Que a lo mejor había mucho atavismo y a lo mejor hay mucha gente, no voy a decir que cualquiera, que sea una decisión buena ni mala, sencillamente para mucha gente, yo creo que después de esta experiencia del COVID tendrá mucho sentido realizar un cambio en sus vidas que nunca habían imaginado que iban a hacer y posiblemente decidan no vivir en la ciudad o decidan no volver a tener un coche o decidan, no sé, otras al contrario, se meterán en su coche y no saldrán porque pensarán que mientras estén ahí están seguras, cosa que no ocurre en el transporte público, ¿no? O algo así. Y esos serán que posiblemente cambios de los que veremos, ¿no? Pero yo creo que el medio rural es el gran laboratorio de experimentación de las novedades que la arquitectura puede explorar hoy en día, o uno de ellos, pero vamos, verdaderamente eficiente. Y por otro lado, como necesita inversión, necesita ayuda y necesita reinterpretación, pues ahí estaremos los arquitectos si nos dejan para si nos dejan. Hacerlo, ¿no? Si dejan, sí, claro. Sí. Pero entonces, claro, cuando vos hablabas de esto, hablabas del campo como un laboratorio de prueba, que más comparto con vos que estos tiempos pueden llegar a acelerar muchísimo, pero no como El Dorado, que fue la ciudad de los años 50, la ciudad post-industrial para Latinoamérica al menos, en la que todo iba a buscar su Edén, digamos, y que se encontraron con una cárcel de la que en realidad... Claro. Sí, o sea, lo que creo que no es bueno es plantear una dicotomía como de buenos y malos, así de ciudad-campo, polución, aire puro. O sea, yo creo que eso es muy pernicioso y que no nos ayuda a ver con claridad. Yo creo que un habitante contemporáneo del mundo, pues a lo mejor quiere tener su vida un poco más explotada, la quiere tener menos concentrada en una casa o en un departamento, ¿no? Y quiere tener algo que se desempeña en más ubicaciones, en más paisajes y con más relaciones. Entonces el campo no es ese Edén donde uno se escapa, ¿no? La idea, bueno, yo vengo de un pueblo de la Sierra de Madrid, que era ese lugar al que la gente de Madrid se escapaba el fin de semana, porque era como el contrapunto del trabajo, era como la ciudad mala, la ciudad atascada, la ciudad polucionada, la ciudad del trabajo, ¿no? Pero no pasa nada porque el fin de semana te vas a la sierra y entonces eso es lo bueno, esa es la parte buena de la semana, ¿no? Entonces, a mí esa versión siempre me ha parecido muy mala, supongo que porque a nosotros nos ocurría lo contrario, estábamos deseando que llegara el fin de semana para ir a Madrid, ¿no? Entonces posiblemente con ese razonamiento podemos olvidarnos de esta dicotomía y pensar que no, que la ciudad es un gran invento, la ciudad es la única utopía que ha conseguido construir el hombre, todas las demás han fracasado, ¿no? Sí. Pero la única que realmente ha acabado teniendo un poco de vitalidad ha sido la ciudad. Pero también ahora me parece que esa ciudad se estalla y que lo que puede ocurrir en el medio rural es urbano. O sea, son los habitantes de la ciudad los que pueden construir un nuevo medio urbano. Diríamos que es la cultura urbana la que es capaz de interpretar, es la que es capaz de poner en valor y de identificar ciertas cosas. Volvemos al discurso de antes, que a lo mejor los lugareños ya han perdido, los lugareños ya se sienten abandonados o desahuciados y todavía incluso sueñan con ir a la ciudad, ¿no? Pero para mucha gente puede realizarse el camino inverso, pero no como una huida ni como
una especie de comparación o de por fin, ¿no? Ahora me jubilé, ahora ya me puedo ir al campo, ¿no? Eso me parecería fatal, ¿no? Creo que es algo más profundo que todo eso, ¿no? Sí, ni tampoco una posición situacionista, es decir, me voy, pero... Exactamente, ¿no? Sí. Juan, te prometo que es la última. No tengo problema. Es sobre la técnica. En realidad, la técnica es una palabra casi una entelequia cuando uno dice la técnica, en realidad, pero llevados más al punto más específico y disciplinar nuestro, quizás. Creo que siempre fuiste, tanto vos como tu socio anterior, Ábalos, fueron muy, muy sensibles y, es más, recuerdo haber leído un hermoso texto de ustedes sobre la técnica. ¿Te merece alguna opinión? Porque muchas veces el hombre, o por lo menos hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, pusimos todas las esperanzas en que la técnica es la que nos iba a salvar. Después pasamos por todo este periodo intermedio en el que perdimos confianza en la técnica, nos dimos cuenta que nos podía destruir más rápido de lo que nos podía ayudar. Y ahora de nuevo, en esta vuelta que nos hace ver el COVID, entre tantas otras cosas, es mirar nuevamente con cariño al saber científico, respetado, digamos. Es como que hubiéramos pasado de una época... Tampoco quiero meter periodos históricos, no soy quien ni lo sé tampoco, pero es solo para ordenarme yo, como te lo decía antes. Es como si hubiéramos pasado una época donde el relato y la narración podían cubrir todo lo que pasaba en medio, y ahora de golpe, pero si dejamos de mirar la realidad, si dejamos de atender a los científicos y a las técnicas de las que ellos imparten, nos estamos comiendo otro viaje que no es el verdadero que estamos viviendo. Quizá me fui un poco del tema porque había empezado con la técnica en la disciplina. Pero, nada, si tenés algo para... Entiendo un poco por dónde vas. Yo creo que todas las grandes crisis o los momentos más difíciles que se han producido desde la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con un encontronazo de una cierta fe positivista en ese papel salvador de la técnica con una cruda realidad, ¿no? O sea, la bomba de Hiroshima acaba radicalmente con el pensamiento positivista de la modernidad, porque demuestra que esa misma técnica que supuestamente iba a hacer libres a todas las personas del planeta es capaz de producir muerte y destrucción, ¿no? En realidad eso ocurre el 11 de septiembre, eso ocurre ahora con el COVID, absolutamente, y ha ocurrido en casi todas las grandes crisis, quitando, no sé, a lo mejor la derivada del muro de Berlín puede que no tenga una vinculación de ese tipo, pero o sea, como cambio, ¿no? Como crisis en tanto que cambio, que es literalmente el significado de la palabra, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es, cuando tú hablas, entiendo, de ciencia, que es lo que yo llamo pensar técnico. Es decir, la tecnología no es realmente la solución de nuestros problemas, o como decía Cedric Price, ¿no? Si la técnica es la respuesta, ¿cuál es la pregunta, ¿no? O sea, si la tecnología es la respuesta, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Pues no creo que la tecnología o la carrera tecnológica sea como un gran asunto de la arquitectura desde hace un cierto tiempo, ¿no? Porque, bueno, que hay una cierta... no voy a decir un acceso universal, pero sí forma parte ya como de nuestra cultura cotidiana de una manera casi inconsciente, ¿no? Pero sí creo que la técnica, la tecné, en su definición griega original como cultura, como procedimiento, incluso como forma de pensar, es algo esencial. Por eso yo diferencio el pensar técnico. Es muy curioso que hoy en día, cuando se produce esta especie de crisis de la arquitectura, digamos, de los materiales superprocesados, con una tremenda huella de carbono y con unos mecanismos de generación, transporte e instalación que derrochan cantidad de energía y que, bueno, ya pues aparece toda una sensibilidad con respecto de su impertinencia, ¿no? Los aluminios, los muros cortina, los grandes vidrios, lo que sea. Y entonces aparece
toda una familia de materiales, la madera, los ladrillos, tal, o el mismo barro, ¿no? que de repente ocupan el espacio y, bueno, y están realizando una verdadera revolución estética, constructiva, espacial. Ya nadie, bueno, nadie no es la palabra, pero no todo el mundo sueña con grandes ventanales de vidrio del suelo al techo, y reaparecen unas ventanas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando en otros medios surge este asunto, esta misma pregunta que me has hecho tú se convierte en, entonces estamos volviendo a lo de toda la vida, ¿no? Como diciendo, estamos haciendo como una especie de destecnificación, ¿no? Y yo digo, no. Estamos evolucionando, estamos caminando, es tan técnica como lo otro, ¿no? Realmente para producir una estructura de madera o un edificio de estructura de madera como los que se están levantando ahora en el mundo, hace falta muchísima tecnología, ¿no? Hace falta muchísimo conocimiento, hace muchísima investigación y hace falta muchísima ciencia. Pero también para generar unos ladrillos que no consuman, o sea, que no generen gases en sus procesos o lo que sea. Es decir, que es la técnica sigue siendo, digamos, un vehículo de progreso, si la podemos utilizar de una forma reflexiva y si la conseguimos desligar de la tecnología, que de alguna forma sí tiene claramente, aunque no sea más que la palabra puramente, ¿no? Como esa connotación de una especie de cruzada alocada en pos de una sofisticación, una complejidad creciente de todo, que es elitista, que no es práctica y que implica una estratificación que luego, por otro lado, resulta que es lo que se exporta a las economías emergentes, ¿no? Y se les obliga a comer muro cortina en cualquier clima, en cualquier país y en cualquier sitio, cuando en los lugares en los que el muro cortina se generó y nació, pues ya está completamente fuera de servicio, digamos, ¿no? Es como una especie de excedente técnico, o excedente ideológico, o excedente estético que todavía tiene muchos forofos, ¿no? Pero al fin y al cabo, ciencia o la ciencia que tiene como este vínculo con la investigación, y la investigación básicamente el concepto de investigación que en la arquitectura se utiliza mucho a veces de una manera, yo creo, un poco ligera o no muy reflexiva sobre lo que significa conocimiento útil para los demás. Es lo que diferencia la investigación de otros conocimientos es que lo que unas personas están trabajando en un laboratorio, el día que dejan de hacerlo por lo que sea, otros pueden tomar eso y seguir. Con cualquier artículo científico que se publica en una revista, hay otros que pueden trabajar, pueden operar y pueden abrir nuevos caminos. Esa parte, digamos, es la que a mí más me interesa en esa especie de pensamiento técnico. Es decir, creo que en arquitectura se produce mucha transferencia, mucha microtransferencia de conocimiento permanentemente, de manera que lo que tú haces en un proyecto, yo lo retomo y hago algo y entonces hay alguien que dice, oh, yo con esto podría hacer algo y sigues y sigues y sigues y se establecen cadenas maravillosas de transferencia de pensamiento técnico que cambian los códigos de una manera alucinante. Yo mismo tengo que, no sé, creo que no soy el único, pero he pasado años de mi vida intentando que todo fuera lo más fino posible y lo más delgado posible, ¿no? Por principio, ¿no? Y sin embargo, pues ahora asumimos que una escuadrilla de algo que tiene que ser más sostenible y consumir menos carbono en su producción, pues la lucha contra la gordura de los montantes es claramente un despilfarro en otras cosas que en otro tiempo no eran tan preocupantes, pero ahora sí lo son y, por lo tanto, pues nuestra estética cambia, ¿no? Nuestra espacialidad cambia y nuestra arquitectura cambia. Y si queremos seguir haciendo lo que hacíamos hace 20 años porque nos encantan las carpinterías aquellas de té con un vidriecito de nada y tal, pues bueno, quizá sea bonito porque lo fue, pero no estará en su tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde el pensamiento técnico nos tiene que ayudar a ser críticos y a ver qué cosas ya no podemos hacer. Y no es que hayamos cambiado, no es que estuviéramos equivocados, es que sencillamente el tiempo cambia y la vida no es tan corta como se supone. Nos da tiempo a rectificar y nos da tiempo a vivir momentos técnicos muy diferentes. Entonces, lo que hacíamos hace 20 años o cuando éramos jóvenes, pues hoy no tiene sentido hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo tuviera entonces, ¿no? Hasta aceptar que la decadez pasó de moda. Sí, en mi caso, para mí, por ejemplo, pues no me... No es lo que más me emociona, vamos.
Lo digo por las carpinterías. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo que no es lo que más me emociona por las carpinterías. Bueno, Juan, no quiero estirarte más. La verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocerte. Te agradezco ante todo a vos. Espero que si las cosas siguen así, nos sigamos viendo yo en el campo y vos en la ciudad, pero en algún lugar del planeta. Bueno, tú en la ciudad y yo en la ciudad, solo que tú en otra zona de la ciudad, pero no te engañes, tú vives en la ciudad. Sí. Urbanizado ya está todo. Urbanizado. Nos dedicamos a la ciudad, que no se nos olvide. Es como cuando nosotros hablamos de paisaje natural. El paisaje dejó de ser natural. Exactamente. Siglo XVIII dejó de serlo. O sea, no existe más el paisaje. O chapa metálica, que es otra cosa que se ve. Muy bien. Bueno, Juan, 1.000.000 de gracias. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Igualmente, amigo. Gracias por el interés, sobre todo. Y nos vemos pronto. Al contrario, un placer. Un gran pequeño. Muchas. Un abrazo. Chao, chao.